Para mí es aceptar al otro tal y como es, con sus diferencias, con sus limitaciones, con su condición de raza, de religión, de credo, hasta económico, porque en algunos casos también la exclusión social es en la parte económica. Es aceptar al otro tal y como es, sin diferencias, y es aprender a convivir entre todos. Yo quiero contarles un poquito cómo es, mucha gente tiene la inquietud cómo se maneja ese tema de la inclusión social o a qué hace referencia la inclusión social. Pues bien, la inclusión social, todas las personas nos desenvolvemos en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Nosotros necesitamos, primero que todo, en la etapa de la infancia, pues desenvolvernos en un espacio escolar, en un espacio de estimulación adecuada que nos permita desarrollarnos desde todos los campos. Necesitamos también pues afecto, necesitamos amor, necesitamos alimentación. Luego pasamos a la etapa de juventud, donde unas características particulares de esta etapa, nos desenvolvemos con los amigos, hacemos relaciones sociales, interactuamos. Ya en la etapa adulta pues necesitamos trabajar, necesitamos producir, y en la etapa de persona mayor pues ya es dedicarnos a actividades de esparcimiento, de relajación, a disfrutar lo que vivimos dentro de nuestro proyecto de vida. La inclusión social significa entonces que nosotros podamos desenvolvernos y desarrollarnos dentro de estos espacios, como lo mencioné anteriormente, de manera espontánea, de manera voluntaria, donde no tengamos barreras, donde todo sea fácil para desenvolvernos en estos escenarios y en estos espacios. Es básicamente a eso que hace referencia la inclusión social. El objetivo de hacer un programa reconociendo este tipo de personas o este tipo de situaciones o de vivencias en la localidad es el de precisamente como visibilizarlas, ¿cierto? Sacarlas a flote, ponerlas en el contexto de lo cotidiano para que todos y todas los habitantes de la localidad entendamos que la condición de discapacidad es una condición que no es propiedad particular de unos cuantos, que no es porque esa persona fue muy mala o quién sabe qué ha hecho que adquirió una condición específica, sino que es un riesgo al cual estamos sometidos todos independiente de nuestra condición de vida. Hoy yo puedo ser una persona caminante, Dios no lo quiera, el día de mañana un accidente o alguna situación de violencia o quién sabe qué situación ajena a mi voluntad me pueda llevar a estar de pronto en una silla de ruedas o a verme con una movilidad reducida. Entonces el objetivo es sensibilizar con respecto a la diferencia, ¿no es cierto?, que hay, y ayudarnos unos a otros a tomar conciencia de que en la medida que seamos muchísimo más solidarios, en que tengamos mayor conocimiento y tengamos mayor conciencia de los diferentes riesgos, pues todos podemos ayudar a prevenir y todos podemos también aportar para convertirnos en facilitadores y no en obstaculizadores cuando hay una situación, una condición diferencial en algunos ciudadanos y ciudadanas, niños y niñas y jóvenes de nuestra ciudad. Bueno, yo tengo 24 años, soy comunicador social, ya estoy terminando materias acá en la universidad. Yo llegué acá primero por la proyección social de la universidad. Las personas de divulgación fueron a mi colegio, que es el Instituto Tecnológico del Sur, del barrio El Carmen, y fueron a contar la experiencia de la universidad. Yo llegué acá, me presenté, y el decano en ese momento, Antonio Roveda, me dijo, bueno, a mí me interesa, pero es que la universidad nunca ha tenido experiencia con personas que tienen discapacidad, pero es un reto y lo vamos a aceptar. Fue un reto que él le pasó al Consejo Superior de la universidad y que el padre Camilo Bernal, nuestro rector, pues aceptó y dijo, listo, hagámosle, es un reto para todos, es la primera persona con discapacidad que entra en la universidad a nivel Colombia, y eso para mí fue una responsabilidad, porque no solamente era estudiar, sino empezar a dar las pautas para que la universidad pudiera hacer una inclusión de personas en situación de discapacidad. Entonces era empezar a acomodar las materias, era ver que, por ejemplo, en el caso de los invidentes, los parciales son orales, era que la universidad adquiriera un software lector de pantalla, que es el JAWS, para poder manejar el tema del computador. Y sobre todo es hacer una sensibilización con los compañeros. Una profesora me lo decía un día, que para el docente también es un reto, porque no solamente es uno ver la posibilidad de uno hacer la vida universitaria, sino que el docente también se acostumbre y es un reto para él. Entonces para mí, con el paso de los semestres, pues a medida que iba conociendo las materias, iba hablando con cada profesor y le iba preguntando, bueno, profe, ¿usted ha trabajado con discapacidad?
Entonces en los que me decían sí, no había problema, en los que me decían no, era mirar la estrategia. Nosotros veamos o seamos partícipes de estos escenarios y más las personas en condición de discapacidad, que se desarrollen y se desenvuelvan normalmente como se desenvuelve otra persona, haciendo reconocimiento de una diferencia física, porque no es otra diferencia, es una diferencia física que experimentan las personas en condición de discapacidad. La inclusión quiere decir ser parte de. O sea, esa es como la definición técnica. ¿Qué es incluir? Incluir es estar dentro de, es ser parte de. Entonces, inclusión social quiere decir que la persona, independiente de su condición, de su edad, sexo, credo, tenga la oportunidad de desarrollarse como ser humano, ¿cierto? Tenga la oportunidad de participar activamente en su proyecto de vida, buscando mejorar sus condiciones, buscando cualificarse, no importa la condición en que se encuentre, no solamente si es persona en condición de discapacidad, sino que todos y todas tenemos derecho a poder desarrollar en condiciones de dignidad y contar con los apoyos necesarios para que mi proyecto de vida sea lo que me produzca mi felicidad y lo que haga que yo pueda ser una persona socialmente productiva, es decir, generar redes sociales de afecto que nos permitan ser mucho más solidarios y vivir de una manera muchísimo más digna y mucho más alegre. Yo cuento una anécdota que me pasó con una docente acá de la universidad que es muy chistosa, y lo digo con orgullo. A María del Pilar Sarmiento le ocurrió, y era que en su clase, pues como todo profesor, llega y coge el tablero y empieza a escribir, ¿no? Llegan de una a escribir. Cuando llego y le digo, profe, qué pena, recuerda que yo no veo. Eso para ella fue una sensación, en principio de impotencia, y al final ya una sensación de decir, bueno, esto es un reto. Entonces ya empezaba a escribir, bueno, en el tablero tenemos en la parte superior una gráfica donde nos muestra tales y tales diferencias. Por eso digo que la experiencia y la inclusión social de personas con discapacidad también es un reto para el docente. Ahora tienes la posibilidad de convertirte en un artista del cine y la televisión, participando en Escénica 2011, el proyecto pedagógico que te permitirá ser el protagonista de tu propia película. Para mayor información puedes escribir a acratj@gmail.com. Escénica 2011 es un proyecto pedagógico que está llevando a cabo la producción de 9 largometrajes en el mismo número de instituciones educativas. Comunícate con nosotros para conocer los pormenores del proyecto. Haz parte de Escénica 2011. Con tu curso o con los compañeros de tu institución puedes llegar a la pantalla grande. Actúa, baila, interpreta, canta y mucho más. En Escénica 2011, donde ser el protagonista depende de ti. Para todas las instituciones educativas está aquí un nuevo concepto pedagógico: Lúdica. El proyecto basado en el juego como la mejor herramienta para enseñar, que aporta nuevas ideas, conceptos prácticos, útiles, que reflejan la metodología pedagógica del nuevo siglo. Mediante un ciclo de talleres para padres y docentes, su institución adoptará una filosofía de trabajo más completa, que aporta resultados integrales en la educación de las nuevas generaciones, para su jardín, para su liceo, para básica primaria o básica secundaria, para todos los niveles de educación. Lúdica tiene algo que aportar en el proceso pedagógico. Para mayor información, escríbanos a acratj@gmail.com. Lúdica, donde jugar es vivir y aprender. Bueno, en eso se ha trabajado mucho y ahí juega papel importante el imaginario que tiene la gente frente al concepto de discapacidad. Depende de la posición que yo asuma para ver la discapacidad, pues yo puedo ser un facilitador o puedo ser una barrera para esas personas en condición de discapacidad. La misma persona en condición de discapacidad puede ser un facilitador o una barrera, y la familia también puede asumir ese papel. ¿Cómo yo puedo orientar o yo cómo puedo hacer para apoyar el proceso de inclusión a las personas en condición de discapacidad? Hay barreras actitudinales, hay barreras físicas. Contribuyo eliminando esas barreras. Muchas veces las personas tienen miedo a acercarse, a apoyar a una persona en condición de discapacidad. La sugerencia que yo doy es, primero,
acercarse como si estuviera, reconocer a la persona en condición de discapacidad como un ser humano, básicamente. Si yo parto, si yo veo al otro como un ser humano, no voy a tener dificultad para apoyarlo, para orientarlo. Es simplemente mejorar nuestra comunicación y utilizar una estrategia. No, pero es que yo necesito saber lengua de señas para poder comunicarme con una persona sorda. No necesitas saber lengua de señas, solamente necesito tener la voluntad para acercarme y buscar el mecanismo para orientarlo. Muchas veces ellos ya, si uno se acerca y mira, ellos le orientan cómo podemos ayudarlos o colaborarles en ciertas situaciones. No va a ser el mismo trato a una persona sorda o con una persona con discapacidad visual o con una persona con discapacidad física. Yo les voy a contar una anécdota hoy y es clave. El otro día, de mi experiencia con trabajo con personas en condición de discapacidad, me contaba una persona que hace uso de silla de ruedas como ayuda técnica para desplazarse, pero también alternativamente usa muletas. Cuando necesita coger transporte público, pues se va en muletas haciendo un recorrido muy corto. Paró el bus y alguien del bus se levantó a ayudarlo a subir a la buseta. La persona que se levantó a ayudarlo preguntó y él le dijo, sí, claro, me puede ayudar de la siguiente manera. Ellos ya saben, él ni siquiera dijo cómo le puedo ayudar, le dijo simplemente le voy a ayudar. Le dijo, claro que me puede ayudar. Entonces el señor le dijo, para que me pueda colaborar, recíbame las muletas que yo ya me subo al bus. El problema fue que el señor recibió las muletas, salió corriendo y se ubicó en el último puesto del bus y no le entregó las muletas para que él se desplazara una vez subido al bus. Entonces son dificultades de comunicación, de pronto de preguntar, ¿y ahora qué hago? ¿Qué viene después? A pesar de que el señor ya le había dicho que le puede ayudar recibiéndole las muletas, ahí hubo falta de comunicación de las dos partes, tanto de la persona con discapacidad que no le informó que se quedara esperándolo ahí hasta que subiera, como de la persona que recibió las muletas y desplazó al fondo del bus y pues tuvo que esperar hasta que se devolvió todo ese cuento para poderse sentar. Las últimas administraciones del Distrito Capital se han venido transformando básicamente a partir del 96, ya vamos más de una década que el distrito le lleva de ventaja a otras ciudades del país en el sentido de que la discapacidad o el tema de la persona en condición de discapacidad ya es parte de la agenda pública y de la agenda política. ¿Eso qué quiere decir? Que ya hay la intencionalidad por parte de quienes legislan en la ciudad, de quienes la orientan, de quienes la lideran las acciones administrativas, de incluir proyectos y de incluir presupuestos en las acciones institucionales que garanticen, ¿no es cierto?, unas mejores condiciones de vida para la población en condición de discapacidad. En eso hay una transformación en el Distrito Capital. A partir del 96 se crea el Consejo Distrital para el Discapacitado, que fue el primer nombre, y luego en el 99 se hace, a raíz de la evolución en los términos, se hace una modificación y se habla del Consejo Distrital para las personas en condición de discapacidad, y a partir del 2004 se hace una nueva modificación a través del Acuerdo 137 y ya se habla del Sistema Distrital de Atención Integral para las personas en condición de discapacidad. Eso implica que hay una mirada diferente desde la administración distrital que ha impactado también a las administraciones locales. Quiere decir que ya políticamente hay una intencionalidad diferente y eso ha hecho que estructuralmente pues, las instituciones que hacemos parte de ese sistema también cambiemos, ¿no es cierto?, nuestra mirada. Particularmente desde la acción que desarrolla el IDRD como actor del Sistema Distrital de Discapacidad, pues tenemos los programas recreativos orientados a generar procesos de habilitación funcional y de integración sociofamiliar, dado que somos conscientes de que el juego, la recreación y el deporte son estrategias per se muy valiosas para fomentar hábitos de vida saludable y para generar alternativas diferentes de interpretar la realidad cotidiana. Quiero hacer la salvedad que no es que la recreación y el deporte sean estrategias para alienar, sino que nosotros estructuralmente y de los objetivos institucionales lo que buscamos es que a través del juego y la recreación y del deporte la persona identifique sus habilidades, promueva y desarrolle al máximo sus capacidades y eso la convierta pues en un actor social relevante. Está entonces, como les decía, el programa recreativo para personas en condición de discapacidad y tenemos también el programa deportivo de deporte paralímpico con el objetivo de
descubrir talentos, esos talentos niños y jóvenes con habilidades deportivas específicas para ser desarrollados, y también cuenta la institución desde la Subdirección de Construcciones con el programa de adecuación de los escenarios recreativos y deportivos, con el objetivo desde los planes maestros de hacerlos cada vez más accesibles, muchísimos más cercanos, más amables, para que tanto las personas en condición de discapacidad como las personas adultas mayores o las personas que tienen alguna dificultad de acceso a espacios recreativos y deportivos, pues los puedan utilizar de una manera muchísimo más adecuada, mucho más libre, mucho más abierta, mucho más voluntaria. Bueno, realmente la inclusión educativa es generar un espacio de educación que respete las necesidades de todas las personas y les permita participar en equidad y en las mejores condiciones. Yo pienso que les he podido aportar una manera diferente de ver la vida. Ellos se acostumbran a estrictamente lo visual, entonces yo camino porque yo veo una vieja bonita y chévere porque me fijo únicamente en lo visual. Yo pienso que les he podido aportar una nueva experiencia. Es una experiencia de salir con uno del hombro, de caminar con uno, de no solamente mirar a su lado, sino mirar al otro lado. Es mirar al lado de uno porque uno va caminando. Yo creo que les he podido aportar mi experiencia a nivel de locución. Yo he hecho 4 años de práctica profesional acá con la emisora del Minuto. Y sobre todo lo más importante, pienso yo, que he podido aportarle a la universidad es que una discapacidad, una limitación no es ningún obstáculo para surgir. Y que a uno le deben exigir igual. Por ejemplo, yo estoy con mi compañero y yo debo tener una experiencia con él donde él me ayude en la lectura. Pero yo también debo trabajar, es decir, que a mí ningún docente me regale la nota, ni ningún compañero sienta que es que está conmigo por lástima o por otro tipo de condición. Bueno, resulta que en Colombia es un proceso que se viene desarrollando desde hace poco tiempo, realmente, que se generó ese interés de abrir como tal la inclusión, porque antes se hablaba más sobre la parte de integración de las personas con discapacidad, pero ya lo que tiene que ver con inclusión ya nos abre otra perspectiva, porque ya habla de las necesidades de todos. Entonces, que todas las personas aprenden diferentes, todas las personas tienen necesidades en determinado momento, ya sea académicas, personales, y eso influye en su parte educativa. Aquí en Colombia, específicamente en Bogotá, digamos, la experiencia y el recorrido que yo he tenido y lo que he explorado, yo considero que el mejor programa de inclusión que existe en Colombia lo tiene la Secretaría de Educación. Y no solo porque trabaja en la Secretaría de Educación, sino porque es el único ente que, primero, cuando tú mides la inclusión tienes que medir varios aspectos. Uno es el acceso. Entonces, el acceso al sistema educativo de Bogotá es totalmente abierto. Ahí no te seleccionan ni te hacen ningún tipo de discriminación, que es porque viene de aquí, porque viene de un determinado lugar, sino que todas las personas que llegan al sistema educativo de la capital, de la ciudad, entran. Luego te intentan acomodar en el mejor espacio donde están las mejores condiciones para ti. Entonces, por ejemplo, llegas a San Cristóbal, al CADEL de San Cristóbal, y dices que te quieres ubicar en un colegio. Entonces dice, bueno, lo que pasa es que yo también tengo una discapacidad visual, entonces te ofrecen, por ejemplo, este colegio. Pero si la persona se quiere ir al colegio que está al lado de la casa, también lo puede hacer. Pero si quiere venir acá donde está un centro de recursos especializado, con todos los equipos, con todos los medios para que la persona pueda estar en las mejores condiciones, la persona viene acá. Aparte de eso, le aproximan el espacio, es decir, le brindan unos recursos como puede ser un subsidio de transporte o puede ser una ruta para que la persona llegue hasta acá. Entonces estás garantizando acceso y estás garantizando permanencia, porque facilitas que la persona tenga el transporte, suplir el transporte para que pueda llegar hasta la institución. Luego te intenta ubicar las mejores condiciones. Entonces, por ejemplo, acá en el colegio de José Félix Restrepo tenemos todos los equipos, tenemos toda la tecnología para solucionar aspectos como, por ejemplo, la accesibilidad. Que el estudiante llegue al salón de clase y el profesor tenga la guía en tinta para los demás compañeros y la guía en braille o en macrotipo para la persona ciega o de baja visión. Entonces te está garantizando las mejores condiciones. Aparte de eso, te pone unos profesionales que permanentemente desarrollan un programa transversal en toda la institución para garantizar la equidad en todos los programas que tiene el colegio. Entonces, considero, digamos, de la experiencia que hemos discutido incluso en la red de colegios,
el mejor programa de inclusión que tiene el país es la Secretaría de Educación. Entonces, si hay alguien que lo ha desarrollado buscando siempre las mejores condiciones, es la Secretaría de Educación. Para todas las instituciones educativas está aquí un nuevo concepto pedagógico: lúdica. El proyecto basado en el juego como la mejor herramienta para enseñar, que aporta nuevas ideas, conceptos prácticos, útiles, que reflejan la metodología pedagógica del nuevo siglo. Mediante un ciclo de talleres para padres y docentes, su institución adoptará una filosofía de trabajo más completa, que aporta resultados integrales en la educación de las nuevas generaciones, para su jardín, para su liceo, para básica primaria o básica secundaria, para todos los niveles de educación. Lúdica tiene algo que aportar en el proceso pedagógico. Para mayor información, escríbanos a acratj@gmail.com. Lúdica, donde jugar es vivir y aprender. Ahora tienes la posibilidad de convertirte en un artista del cine y la televisión, participando en Escénica 2011, el proyecto pedagógico que te permitirá ser el protagonista de tu propia película. Para mayor información puedes escribir a acratj@gmail.com. Escénica 2011 es un proyecto pedagógico que está llevando a cabo la producción de 9 largometrajes en el mismo número de instituciones educativas. Comunícate con nosotros para conocer los pormenores del proyecto. Haz parte de Escénica 2011. Con tu curso o con los compañeros de tu institución puedes llegar a la pantalla grande. Actúa, baila, interpreta, canta y mucho más. En Escénica 2011, donde ser el protagonista depende de ti. Sí, yo estudio con Luisa Fernanda Romero, la conozco hace un año. Y al principio pues no sabía cómo comportarme con ella. Uno se acerca, trata de hablarle más duro. Es la primera vez que yo tuve una experiencia con una persona invidente, entonces uno siempre llega como con cierto recelo, no sabe cómo interactuar con ella, pero al transcurso del tiempo uno se da cuenta que son personas que tienen incluso muchísimas más capacidades de las que nosotros podemos tener. Al pasar el tiempo uno la conoce, interactúa con ella y se da cuenta de que la experiencia que ella puede tener en una universidad es prácticamente igual o mucho más satisfactoria que la que uno tiene. Culturalmente hemos evolucionado como en ese concepto, porque anteriormente se comparaba discapacidad con mendicidad por todo el historial que hemos tenido, que muchas personas pues no conseguían trabajo y la única manera era que inspirar lástima en los demás, y lógicamente pues eso que nos ha traído muchas dificultades ahorita con el proceso de inclusión, porque aunque se ha trabajado en formar a la comunidad, a las entidades, a los actores tanto públicos como privados para el proceso de inclusión social, hay muchas dificultades todavía y lo tenemos más en el sector público y en el transporte. ¿Por qué hay muchas dificultades? Porque ellos prefieren en cuestión de tiempos, a pesar de que se han hecho sensibilizaciones, no les resta tiempo esperar 10 minutos para apoyar el ingreso de una persona con una silla de ruedas o con limitación visual. Y también, por ejemplo, pasa el caso con las personas, con la persona mayor, que tiene demora la ruta porque tienen que pues esperar un momento para que las personas se suban. Pero y sobre todo con los taxis también se tiene mucha dificultad en cuanto a que no están hechos a la medida de poder transportar una silla de ruedas. Entonces es el complique de medir la silla de ruedas en 3 taxis antes de poderme yo ir con mi hijo a la terapia. Es la dificultad de, por ejemplo, si lleva una muleta, que hasta que se acomode con la muleta. Hay taxistas que ya, por ejemplo, tienen esa conciencia ciudadana o se han formado. Esto es básicamente de conciencia ciudadana, formación ciudadana, y en eso estamos avanzando y caminando poco a poco. De pronto por la dinámica no participan con mayor facilidad, pero sí se ha evolucionado un poquito en eso. Bueno, la inclusión en recreación se vive en la medida en que la persona, el individuo, de manera libre y voluntaria, tiene la posibilidad de participar en actividades recreativas y deportivas, es decir, en la medida que pueda desplazarse autónomamente o en la medida que él pueda, con su cuidador o cuidadora, con la persona que lo acompaña permanentemente, decidir:
yo quiero ir a una caminata, yo quiero estar en un Crea y Recrea, yo quiero participar en el Festival de Habilidades, yo quiero ir a un concierto, yo quiero estar o quiero poder participar en un evento que hay en el parque, yo quiero ir a los juegos deportivos que hay en los coliseos. Entonces la inclusión está dada por la autonomía con la que la persona acceda, que no necesite de apoyos adicionales, sino que diga, quiero ir y va, y participa en la actividad, participa en el evento, participa en el espectáculo. Bastante, ha sido mucho el aprendizaje porque ella atiende mucho a la clase, aunque no lee, siempre está buscando personas que le colaboren, que le hagan las lecturas, y la manera de ella retener la información tiene que ser precisa para que ningún dato pues se le vaya a escapar, no haya un dato erróneo. Entonces ella tiene que tener una excelente memoria, acumular la información, luego transmitirla. Entonces es un proceso de memoria que ella ha llevado desde muy pequeña, pues ella quedó invidente a los 3 meses de nacida. Bueno, mi función, yo soy docente de apoyo. Lo que hacemos nosotros como docentes de apoyo es, primero, tenemos unos frentes de trabajo. Entonces trabajamos con los docentes, trabajamos con las familias, trabajamos con los estudiantes y trabajamos con la comunidad educativa. Entonces nuestra función con los docentes es tener un acercamiento permanente y una asesoría permanente en todo lo que tiene que ver estrategias pedagógicas inclusivas. Entonces el profesor viene y nos dice acá en el aula o en las reuniones de área que tenemos con ellos, nos dice, mire, tengo este tema, ¿cómo se lo explico al estudiante? Entonces, primero uno soluciona la accesibilidad, porque si la persona no puede acceder a la información y tú le pides que te dé cuenta de algo que no puede acceder porque está en un texto en tinta o porque lo escribió en el tablero y la persona no se lo describieron, entonces la persona no puede acceder a la información. Entonces ahí hay una barrera grandísima en lo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje. Entonces, primero solucionamos eso, cogemos ese material que él va a utilizar en la clase y buscamos hacer las adaptaciones correspondientes, hacemos la asesoría frente a la enseñanza del tema, que cuál es la mejor enseñanza, siempre es el trabajo cooperativo. Entonces hacemos el trabajo con los docentes, trabajamos con los padres de familia, todo lo que tiene que ver con cómo apoyar al estudiante en su proceso educativo. Entonces, porque la mano derecha de los estudiantes son los padres. Entonces nosotros aquí los preparamos para que ellos puedan hacer ese acompañamiento adecuado a sus hijos. También lo que tiene que ver con la superación del duelo, que ayuden a fortalecer la parte de autonomía de ellos. Eso es lo que tiene que ver con los padres. Ahí hacemos talleres, hacemos muchas actividades buscando que ellos tengan las mejores condiciones para el acompañamiento con sus hijos. Con los estudiantes buscamos primero refuerzo en áreas tiflológicas, que es braille, ábaco, movilidad. La parte de tiflotecnología, cómo poder acceder a la información, y también trabajamos en torno al asesoramiento en apoyo en tareas. Entonces aquí abrimos un espacio en jornada contraria donde facilitamos los equipos, donde facilitamos unos alfabetizadores, unos practicantes que vienen y trabajan con ellos, y uno facilita y va orientando todos esos procesos con los estudiantes. Y trabajamos con los otros estudiantes, es decir, los estudiantes que no tienen ningún tipo de discapacidad visual, en procesos de sensibilización y en procesos de formación de algo que nosotros llamamos autoinclusión, que es buscar en los compañeros y en ellos que se genere esa actitud de jalonar todo este proceso, ¿sí? El proceso de la inclusión. Y trabajamos con la comunidad educativa, porque aparte de eso tenemos relaciones con universidades, relaciones con diferentes instituciones de la localidad. Entonces, como se pueden dar cuenta, el trabajo es, digamos, en varias dimensiones, buscando siempre garantizar el derecho a la educación de la población.